Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar 1000 inscritos. É um marco muito importante para mim. Por favor, clique no botão inscrever-se. É apenas um pequeno clique, mas para mim é uma enorme motivação para continuar criando vídeos. Muito obrigado a todos. O tiro de partida soou como um trovão, e senti o furacão negro explodir sob mim com uma força que nenhum homem deveria ser capaz de controlar. Tínhamos homens nos procurando nas arquibancadas, dinheiro sujo apostado contra nós e 800 metros para conseguir a única coisa que importava, a liberdade dos dois. Eu não sabia se sairíamos vivos daquele rancho. Eu só sabia que se caíssemos, cairíamos juntos e que aquele cavalo que ninguém no mundo tinha conseguido montar estava me esperando. Fique comigo até o fim e eu te conto tudo. Como um cavalo que o mundo quebrou e um garoto que não tinha nada se encontraram e o que construímos juntos contra tudo. Se esse tipo de conteúdo te move algo por dentro, dê um like. Isso me diz que não estou sozinho aqui. Meu nome é Mateo Cruz. Cresci nos arredores de Badiraguato, no coração de Sinaloa, onde a terra é muito seca para grandes sonhos, e os homens aprendem a querer pouco para não sofrer muito. Minha mãe, Rosário, lavava roupa alheia com mãos que pareciam feitas de madeira velha, rachadas e fortes ao mesmo tempo. Meu pai, Genaro, foi peão de rancho até que uma coice de cavalo lhe destruiu o joelho direito quando eu tinha 11 anos. Desde então, ele se arrastava pela vida com a mesma dignidade silenciosa que os homens daquela terra aprendiam desde crianças, sem reclamar, sem pedir, sem esperar que alguém viesse resolver o que o destino havia decidido danificar. Éramos 4 irmãos. A mais velha era Carmen, que se casou jovem com um pedreiro de Culiacán e desapareceu naquela cidade como tantos outros que vão procurando algo que não sabem nomear. Depois estava Ernesto, 2 anos mais velho que eu, que desde os 15 anos trabalhava nas plantações de limão da região, curvando as costas sob um sol que não perdoa. Depois vinha eu, Mateo, que os vizinhos chamavam de o do sonho estranho, porque desde pequeno se sabia que eu tinha algo diferente no olhar quando via os cavalos. E a mais nova era Lucia, que aos 12 anos já lia melhor que qualquer um de nós e que minha mãe protegia com uma ferocidade silenciosa, como se intuísse que aquela menina era o melhor que havíamos produzido. Desde que me lembro, os cavalos eram o meu mundo, não porque minha família tivesse dinheiro para criá-los nem acesso aos ranchos elegantes onde se cuidavam os exemplares finos, mas porque em Guasave, como em toda aquela faixa de Sinaloa, onde a terra árida se mistura com a poeira dos caminhos de terra, os cavalos estavam em toda parte, nos currais improvisados dos fazendeiros, nas festas patronais, onde os vaqueiros faziam suas exibições, nas corridas clandestinas que se organizavam de madrugada, fora da vista de quem não queria saber dessas coisas. Eu aprendi a montar antes dos 7 anos em uma égua velha chamada Canela, que pertencia ao senhor Nicanor, um vizinho que me deixava me aproximar, porque dizia que eu tinha jeito para os animais. Ele não o fazia por generosidade pura, claro. Ele o fazia porque eu limpava os cascos, escovava o pelo e lhe dava água fresca sem que ninguém me pedisse. Era um acordo não dito entre nós. Eu trabalhava e o senhor Nicanor olhava para o outro lado enquanto eu dava voltas no curral montado em Canela, com um sorriso que não cabia no meu rosto. Com os anos fui passando de um curral para outro. Aprendi a ler os cavalos como outros leem livros. Suas orelhas, sua respiração, a tensão de seus músculos, o ângulo de suas patas. Eu sabia quando um animal estava assustado e quando estava curioso. Eu sabia a diferença entre um cavalo que não queria obedecer e um que não podia porque algo lhe doía. Essa diferença, que parece pequena, é na verdade o abismo mais grande que existe entre os que entendem os cavalos e os que apenas os usam. Aos 16 anos, comecei a trabalhar oficialmente nos ranchos da zona como moço de estábulo e domador de segunda.
Não domador dos bons, daqueles que cobram caro e chegam em caminhonete nova. Domador dos animais problemáticos que ninguém queria tocar. Aquele que ficava com o trabalho sujo quando os outros desistiam. Eu ganhava pouco, mas ganhava algo, e esse algo eu levava inteiro para a casa da minha mãe, que o recebia com uma mistura de orgulho e pena que eu nunca soube como decifrar completamente. Foi nesses anos que comecei a ouvir o nome de Huracan Negro. A primeira vez que o ouvi foi na boca de Beto Zamora, um charreador que trabalhava no rancho Las Ánimas, a uns 12 quilômetros de Badiraguato. Beto era daqueles que falam muito e escutam pouco, mas quando falou daquele cavalo, sua voz mudou. Tornou-se mais baixa, mais cuidadosa, como se nomeá-lo em voz alta pudesse convocá-lo. Esse animal não é deste mundo, Mateu, me disse uma noite enquanto consertávamos uma cerca de madeira com o céu de Sinaloa esmagado de estrelas acima de nós. Dizem que o primeiro que tentou montá-lo terminou no hospital de Culiacán com 4 costelas quebradas e o braço esquerdo em pedaços. Dizem que o segundo não voltou a montar em sua vida e o terceiro parou. Ele olhou para a escuridão com algo que não era exatamente medo, mas respeito. O terceiro jurou que aquele cavalo tinha algo dentro que não era apenas animal. Eu ouvi sem dizer nada, como sempre. Cravar um poste, ouvir. Cravar outro poste. Com o tempo, os rumores foram chegando de diferentes direções, como rios que se juntam em um mesmo ponto, que Huracan Negro havia sido criado em Sonora por um homem que o espancava para torná-lo bravo e convertê-lo em arma de apostas, que havia passado pelas mãos de 3 donos distintos, cada um pior que o anterior, que havia derrubado 8 cavaleiros no que alguns chamavam de a corrida mais brutal do norte de Sinaloa. Uma prova clandestina que se fazia a cada ano em um trecho de caminho de terra nos arredores de Mocorito, onde os cartéis punham seu dinheiro e onde os perdedores não perdiam sempre apenas prata. E que no final, depois que ninguém conseguiu domá-lo, o cavalo terminou nas mãos de Dom Aurélio Cienfuegos, o dono do rancho El Ciprés, que o comprou barato com a ideia de revendê-lo ou simplesmente de não deixar que ninguém mais o tivesse. Dom Aurélio era daqueles homens que colecionavam coisas impossíveis não para resolver sua impossibilidade, mas para tê-la, para poder dizer: isso que ninguém pôde dominar, eu o tenho trancado. E assim estava Huracan Negro quando eu cheguei ao rancho El Ciprés, procurando trabalho, trancado, sozinho, com os olhos cheios de algo que eu reconheci imediatamente, porque já o tinha visto antes em muitos animais. Não era ferocidade, era dor. Era a raiva de quem foi machucado tantas vezes que já não distingue entre o perigo real e a sombra do perigo, entre o golpe que vem e a mão que apenas se estende. Dom Aurélio me contratou como moço de estábulo naquele mesmo dia, sem muitas perguntas. Era um homem de uns 50 e poucos anos, com mãos grandes e olhos pequenos que calculavam o tempo todo. Ele me mostrou o rancho enquanto caminhávamos pelos currais, apontando com o dedo os animais que eram seu orgulho, éguas finas, garanhões importados, potros que valiam mais do que minha família juntaria em 10 anos. E no final, ao chegar ao curral do fundo, ele parou. Apontou com o queixo para o cavalo negro que estava parado na extremidade mais distante. Esse você deixa sozinho, me disse sem me olhar enquanto acendia um cigarro. Não o alimente você. Faz isso o velho Cástulo, que sabe como. Não se aproxime da cerca e se por alguma razão esse cavalo te quebrar algo, eu não sei de nada. Assenti. Ele se afastou e eu fiquei parado em frente à cerca do curral, olhando para Huracan Negro que me olhava de longe com essa mistura de desafio e terror que só tem os seres que aprenderam que o mundo os machuca. Naquela noite, no quartinho de zinco que Dom Aurélio me designou ao lado dos estábulos, não consegui dormir. Pensei em meu pai e seu joelho destruído. Pensei em minha mãe e suas mãos de madeira. Pensei em Lucia
e se algum dia poderíamos pagar a ela um ensino médio de verdade com livros próprios e não emprestados. Pensei em tudo o que éramos e tudo o que não podíamos ser, e pensei no cavalo negro do curral do fundo. Pensei em seus olhos. Os primeiros dias no rancho, o ciprés, passei fazendo o que me diziam: limpar estábulos, carregar água, consertar cercas, marcar os cavalos que o veterinário indicava. Era trabalho conhecido, trabalho que eu fazia bem e que me dava uma sensação de ordem no corpo que poucas coisas podiam me dar. E a cada manhã, ao passar em frente ao curral do fundo, olhava para Huracan Negro de longe. Ele sempre me devolvia o olhar. Não sei como explicar sem que soe como conto de velhos. Mas há uma coisa que você aprende quando trabalha muito tempo com animais, que a comunicação entre duas criaturas não precisa de palavras, não precisa sequer de movimento. Às vezes, é apenas um olhar sustentado, um silêncio compartilhado, um reconhecimento mútuo que ocorre naquele espaço onde a linguagem não chega. Eu olhava para o cavalo me olhava, e nesses segundos algo acontecia, entre nós, que eu não saberia nomear. O velho Cástulo, que levava 30 anos no rancho e tinha o rosto sulcado de rugas como um mapa de caminhos velhos, me encontrou um dia parado em frente à cerca do curral. "O que você faz aqui, rapaz?" me perguntou sem parar, revisando os tablões da cerca enquanto falava. "Olhando", eu disse. Ele bufou. Ele continuou andando ao longo da cerca, passando os dedos pela madeira para encontrar os pontos fracos. Já olharam muitos, alguns com corda, alguns com vara, alguns com chicote. Ele encontrou um tablão solto e o empurrou com o polegar. Todos foram embora do mesmo jeito, dobrados ou correndo. "E você?" perguntei. Cástulo parou. Me olhou de lado. "Eu o alimento à distância há 6 meses. Jogo o feno para ele da cerca e ponho a água em um balde que puxo com uma corda. No dia em que eu tentar me aproximar mais, eu me demito e vou morar com minha filha em Mazatlán." Ele sorriu quando disse isso, mas seus olhos não sorriam. Naquela noite, sem dizer a ninguém, comecei meu próprio plano. Não era um plano grande, não tinha nada de heróico. Era a coisa mais pequena e mais lenta que se pode imaginar. Todas as manhãs, antes que os outros peões chegassem aos currais, eu me aproximava da cerca do curral de Huracan Negro e me sentava no chão de costas para o cavalo, sem olhá-lo. Eu apenas estava ali respirando, sem me mover. No início, o cavalo se agitava. Eu ouvia seus cascos batendo na terra do curral, seus bufos, o som de seu corpo se movendo de um lado para o outro com aquela energia nervosa que os animais assustados têm. Mas eu não me movia, ficava sentado no chão com as costas contra a cerca de madeira, olhando para o outro lado, para as montanhas distantes de Sinaloa, que começavam a se acender com o primeiro sol da manhã. Assim passei os primeiros 3 dias. No 4º dia, os sons do cavalo se acalmaram antes. No 5º, quase não houve movimento. No 6º, quando me sentei em meu lugar habitual, ouvi algo diferente. O som lento e pesado de cascos que se aproximavam devagar, com cuidado, com a cautela de quem não confia, mas também não pode evitar a curiosidade. Eu não me movi, não me virei. Senti o calor do corpo do cavalo antes de ouvi-lo perto. Aquela temperatura suave que os animais grandes desprendem como um sol pequeno e nervoso. E então, a uns 2 metros de mim, ele parou. Fiquei sem respirar. Huracan Negro me cheirou de longe. Aspirou várias vezes processando, e então, depois de um silêncio que me pareceu eterno, ouvi o som de seus cascos se afastando de volta para o outro extremo do curral, mas ele havia se aproximado. Era tudo o que eu precisava saber. Antes de continuar, preciso saber uma coisa. Se essa história já está te prendendo, se você já sentiu aquele arrepio que eu senti naquele momento
em que um animal destruído pelo mundo decide se aproximar 1 centímetro a mais do que deveria. Cuéntame desde dónde me estás escuchando ahora mismo. Déjalo en los comentarios. Música. Quiero saber quién está aquí conmigo en este viaje, porque lo que vino después cambió todo. Cambió música mi vida, cambió la del caballo y estuvo a punto de costarnos a los dos mucho más de lo que cualquiera podría imaginar. Seguí con mi ritual matutino. 1 semana, 2 semanas. El proceso fue tan lento que algunos días me preguntaba si estaba inventando los avances o si realmente estaban ocurriendo. Pero los música avances existían. Eran pequeños como semillas, pero existían. Cada 2 o 3 días, Huracán Negro se acercaba un poco más y yo seguía sentado en el suelo de espaldas. Música sin mirarlo, dejando que él decidiera el ritmo. A las 3 semanas, el caballo estaba a menos de 1 metro de mí cuando yo me sentaba en el suelo. Podía sentir su respiración en mi nuca. Música. Podía escuchar el ritmo de su corazón en los pequeños movimientos de sus patas sobre la tierra. Y un día, sin que yo hiciera nada para provocarlo, sentí algo tibio y húmedo rozar mi hombro. Era su hocico. Me olió durante 30 segundos que no respiré. Luego se retiró y yo me quedé sentado en el suelo con los ojos ardiendo de algo que no era tristeza, música, aunque se le parecía mucho. El viejo Cástulo me vio un día desde la distancia. No dijo nada esa mañana, pero a mediodía, mientras yo almorzaba solo en la sombra de un mezquite, se acercó y se sentó a mi lado con su plato de frijoles. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo eso?, me preguntó sin música, mirarse comiendo. Casi 1 mes, dije. Él masticó en silencio durante un momento. ¿Sabes lo que le hicieron antes de llegar aquí? Algo sé. Lo golpeaban, dijo Cástulo con una voz que no tenía emoción, solo información. Con palos, conas, con lo que encontraran. El primero que lo tuvo quería hacerlo feroz para las carreras. Pensaba que el dolor lo volvería más rápido. Hizo una pausa. No lo hizo más rápido, lo hizo más desesperado, que no es lo mismo. Terminó su plato, se levantó y antes de alejarse, sin voltearse a verme, dijo: «Ten cuidado, muchacho. Ese animal no está roto por dentro, está herido. Y la diferencia es que los rotos no vuelven. Pero los heridos cuando vuelven, a veces no saben medir su propia fuerza». Me dejó con esas palabras mientras se alejaba, y yo me quedé mirando el horizonte pensando que el viejo Cástulo era más sabio de lo que aparentaba. El punto de inflexión llegó en la 7ª semana. Esa mañana, cuando me acerqué a la barda, Huracán Negro ya estaba esperando, no en el extremo lejano del corral, sino cerca, casi junto a la madera. Sus orejas estaban hacia adelante en señal de atención sin miedo. Sus ojos, esos ojos oscuros como pozos profundos, me miraron directamente cuando yo llegué. Esa vez, en lugar de sentarme de espaldas, me quedé parado frente a la barda. Lo miré, él me miró, y muy despacio, sin hacer ningún movimiento brusco, extendí la mano hacia él. El caballo retrocedió 2 pasos. Sus lares se abrieron, su cuerpo entero se tensó. Esperé la mano extendida, música, inmóvil, como si fuera parte de la madera. 1 minuto, 2 minutos, 3. Y entonces, Huracán Negro dio un paso hacia adelante, después, otro. Despacio, con toda la cautela del mundo, estiró el cuello y rozó mi mano con la nariz. Lo dejé hacer. No moví, ni música, un dedo. Él olfateó, retrocedió un poco, volvió a acercarse y en el tercer intento se quedó quieto con su hocico apoyado en mi palma abierta, respirando contra mi piel caliente y real y vivo. Cerré los ojos. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Sé que cuando los abrí,
El sol ya había subido considerablemente y que el rancho empezaba a despertar con sus sonidos cotidianos. El llamado, música de los peones, el mugir de las vacas en los establos lejanos, el chirrido de la bomba de agua. Pero en ese corral del fondo, el tiempo había ocurrido de otra manera. Lo que sucedió después ocurrió con una naturalidad que todavía me sorprende cuando lo recuerdo. En los días siguientes, empecé a entrar al corral. Primero solo unos pasos, luego música más. Llevaba zanahorias que Cástulo me consiguió sin preguntar demasiado. Las ofrecía en la palma de la mano, sin forzar, sin exigir. Huracán Negro las tomaba con una delicadeza que contradecía todo lo que se decía de él. Lo empecé a cepillar. Al principio, a distancia, con un cepillo atado a un palo largo, luego más cerca con el cepillo en la mano. Aprendí a leer sus señales, cuando quería que me detuviera, cuando podía continuar, cuando su cuerpo decía sí y cuando decía no, y respetaba siempre el no. Un domingo por la tarde, sin planificarlo, puse la mano sobre su lomo. Él tensó todo el cuerpo. Me quedé inmóvil. Respiré y poco a poco, como agua que cede a la corriente, sentí la tensión abandonar sus músculos bajo mi palma. Esa noche, en el cuartito de lámina, le escribí una carta a mi madre. Música. No le conté nada del caballo. Le conté que estaba bien, que el trabajo era duro, pero honesto, que pronto le mandaría más dinero. Pero mientras escribía, pensaba en Huracán Negro y en cómo un ser lastimado puede aprender a confiar si alguien tiene la paciencia suficiente para esperar. Y pensé que quizás eso valía para algo más que los caballos. Don Aurelio Cienfuegos me descubrió un martes de noviembre. Vino al corral del fondo con un hombre que yo no conocía, un tipo de traje azul oscuro, con botas de piel de cocodrilo y una cadena de oro al cuello que brillaba bajo el sol de Sinaloa, como algo que no debería estar en ese música lugar. Se detuvieron a observar desde la barda exterior mientras yo estaba dentro del corral cepillando a Huracán Negro con movimientos lentos y circulares. Música. Escuché la voz de don Aurelio antes de verlo. ¿Qué diablos? Me di vuelta sin apresurarme. Huracán Negro levantó la cabeza, sus orejas alertas hacia los recién llegados, pero no retrocedió. No se agitó. Se quedó a mi lado como si ese fuera su lugar natural. Don Aurelio nos miraba con una expresión que yo no sabía interpretar. Era una mezcla de asombro genuino y algo más, algo calculador, que ya empezaba a mover fichas en un tablero que yo aún no podía ver. ¿Desde cuándo fue todo lo que dijo? Desde hace un tiempo, respondí. El hombre del traje azul dijo algo en voz baja al oído de don Aurelio. Los dos me miraron y don Aurelio me señaló con un gesto del mentón que quería decir, «Ven aquí». Salí del corral, cerré el portón con cuidado y caminé hacia ellos mientras me limpiaba las manos en los jeans. Música. Don Aurelio me presentó al hombre del traje sin decirme su nombre completo. Solo lo llamó Música, el licenciado Fuentes. El licenciado Fuentes me estrechó la mano con una presión calculada y me observó de arriba a abajo, con una sonrisa que llegaba a los labios, pero no a los ojos. Don Aurelio me había dicho que este caballo era imposible, dijo con una voz demasiado suave para ser casual. Parece que estaba equivocado. Yo no dije nada. Miré a don Aurelio. Hay una carrera, dijo don Aurelio, sin preámbulos, encendiendo un cigarro mientras hablaba. La grande, la que se hace cada año en diciembre en las afueras de Guamuchil. Ahí van los mejores caballos de la región. Las apuestas llegan a los millones. Exhaló el humo hacia el cielo. Nadie ha podido montar a Huracán Negro. Pero tú parece que sí. Y si ese caballo corre como dicen que puede correr.
No sé si puede correr, dije. No lo hemos trabajado así. Tienes 3 semanas, dijo el licenciado Fuentes, con esa voz suave que empezaba a parecerme menos amable y más peligrosa. 3 semanas para saberlo. Esa noche no dormí pensando en lo que implicaba esa conversación, pero tampoco rechacé la propuesta, porque si Huracán Negro podía correr, si podía ganar, quizás lo que ganáramos sería suficiente para algo, para la rodilla de mi padre, para los libros de Lucía, para las manos de mi madre que se merecían descansar. Empecé a trabajar con Huracán Negro de una forma diferente. Ya no era solo cepillo y zanahorias, era movimiento, velocidad, confianza en el espacio abierto. Música. Lo sacaba del corral todos los días al amanecer, antes de que el rancho despertara, y lo llevaba por los caminos de tierra que rodeaban el rancho El Ciprés, al principio caminando, luego al trote, luego cuando el caballo empezó a pedirlo él solo porque su cuerpo necesitaba moverse a paso corto y controlado. Lo que descubrí en esas semanas fue algo que ningún rumor me había preparado para ver. Huracán Negro era un animal extraordinario, no solo bravo, no solo grande, era extraordinariamente veloz con una zancada que parecía desdoblarse en el aire antes de volver a tocar la tierra. Cuando corría, había algo en él que cambiaba. El miedo se iba, la tensión se disolvía, y lo que quedaba era pura potencia, pura alegría de movimiento que ningún humano le había podido destruir del todo. El día que lo monté por primera vez fue una semana después de que empezamos a trabajar juntos en campo abierto. No fue dramático, no fue el momento épico que uno imaginaría. Estábamos en un potrero pequeño al sur del rancho, solo los dos, con el sol de la tarde largo y dorado sobre la tierra ocre de Sinaloa. Le puse la mano en el lomo, me dejó, le apoyé el peso despacio. Música, recostado sobre él, sin montar del todo. Me dejó. Y luego, con la misma lentitud de todo lo que habíamos construido juntos, subí. Música. Se quedó inmóvil durante 10 segundos completos. Después, empezó a caminar. Yo no respiré esos 10 segundos. Luego respiré tan hondo que me mareé un poco. Y luego, montado sobre Huracán Negro que caminaba por el potrero bajo el sol de Sinaloa, hice algo que no hacía desde niño. Me reí. Me reí a carcajadas sin razón, sin público, completamente solo, con ese caballo que unos meses antes no dejaba que nadie se acercara a 50 metros. Lo que vino después fue entrenamiento real, duros, metódico, pero siempre dentro de los límites que el caballo me marcaba. Aprendí cuándo podía exigir más y cuándo debía dar espacio. Aprendí a leer sus mínimas señales en el ritmo de sus orejas, en el movimiento de su cola, en la calidad de su respiración mientras corría. Y Huracán Negro, como si hubiera estado esperando esto toda su vida, respondía. Para cuando llegó diciembre, éramos un música equipo. La carrera de Guamuchil era lo que me habían descrito y más. Un tramo de camino de terracería de 800 metros rodeado de camionetas y gente que apostaba, y hombres que miraban con ojos que calculaban todo en términos de dinero. Las familias de los jinetes en un costado, los organizadores en el otro. Y detrás de todo eso, invisible, pero presente la sombra de dinero que venía de lugares que yo prefería no nombrar. Éramos 6 caballos en esa primera carrera. Huracán Negro era el desconocido, el que nadie había visto antes, el que generaba susurros y miradas oblicuas. Yo era el jinete que nadie conocía, el muchacho de Badiraguato, que supuestamente había domado al indomable. Don Aurelio estaba nervioso. El licenciado Fuentes no mostraba ninguna emoción, que era casi peor. Cuando la carrera empezó,
Huracán Negro salió como si hubiera estado guardando toda su energía para exactamente ese momento. No era una salida calculada ni estratégica. Era el desbordamiento de un animal que finalmente tenía permiso de ser lo que siempre había sido. Veloz, libre, incomparable. Ganamos por 3 cuerpos. El silencio que siguió al cruce de la meta fue de esos que se sienten en el pecho antes de convertirse en sonido. Y luego el sonido llegó mezclado, confuso, algunas voces de celebración y otras de incredulidad. Yo no escuché nada de eso. Yo estaba inclinado sobre el cuello de Huracán Negro, que corría todavía por el impulso de su propio cuerpo, y le decía algo al oído que nadie más necesitaba escuchar. Música. Las semanas que siguieron fueron las más brillantes de mi vida joven. Corrimos 3 veces más, ganamos 3 veces más. Cada victoria traía más apuestas, más gente, música, más dinero circulando en las manos del licenciado Fuentes y de don Aurelio. Me pagaban una parte suficiente para mandar a casa dinero de verdad, suficiente para que mi madre dejara de lavar ropa ajena 2 días a la semana, para que mi padre pudiera ir al médico en Culiacán, para que Lucía tuviera sus propios libros y no los prestados. Pero mientras yo vivía esas semanas como una especie de sueño que no esperaba merecer, algo estaba cambiando a mi alrededor que yo no veía del todo. Lo noté por primera vez en los ojos del licenciado Fuentes. Estábamos en el rancho una tarde de enero después de una sesión de entrenamiento. Yo estaba cepillando a Huracán Negro en el corral, música como siempre, mientras el caballo comía su heno con esa tranquilidad nueva que todavía me asombraba. El licenciado Fuentes llegó, música, sin avisar, con 2 hombres que yo no había visto antes. Hombres que cargaban algo en la postura del cuerpo que me resultó familiar. Esa combinación de calma fingida y vigilancia real que tienen quienes están acostumbrados a que el mundo les tema. Música. El licenciado Fuentes se paró junto a la barda y miró al caballo durante un tiempo largo sin decir nada. Luego me miró a mí. «Hay una oferta», dijo mientras empujaba con el pie una piedra del suelo y la miraba a rodar. «Una buena oferta de gente seria». Supe lo que iba a decir antes de música que lo dijera. Había algo en el aire de esa tarde, en la forma en que los 2 hombres se habían posicionado sin que yo los viera moverse, que me dijo que lo que venía no era una pregunta, sino el comienzo de algo que ya estaba decidido en otra parte. «¿Quieren al caballo?», dijo el licenciado Fuentes. «Lo que ofrecen es generoso, más de lo que música tú verás en mucho tiempo, Mateo». Seguí cepillando a Huracán Negro. El caballo me miró de reojo como si supiera de qué se hablaba. «No es mío para vender», dije. «Es de don Aurelio». «Don Aurelio ya aceptó», dijo el licenciado Fuentes con esa voz suave y precisa. «Lo que nos falta es saber si tú, música, cooperas. Porque los que lo quieren con su jinete. Al menos por ahora. Hay carreras en el norte que pagan mucho más de lo que hemos visto aquí. Carreras donde el que pierde no pierde solo dinero. Sé que en este punto ya no puedes parar. Yo tampoco podía. Si esta música, historia te está llegando, dale like ahora. Así sé que estás ahí, que estás sintiendo lo mismo que yo sentí. Y no te vayas, porque lo peor y lo más extraordinario todavía, música, está por venir. Porque lo que no me estaba diciendo el licenciado Fuentes con palabras, me lo estaba diciendo con todo lo demás. El tipo de carreras que describía no era solo un circuito clandestino de apuestas, era algo diferente. Algo donde los caballos corrían hasta que no podían más. Donde el música, bienestar del animal, era un concepto que nadie mencionaba porque a nadie le importaba. Donde un caballo como Huracán Negro, que ya era extraordinario, podía ser exprimido hasta romperse, porque para la gente que ponía el dinero, no era un ser vivo, era una inversión. Esa noche, solo en mi cuartito de lámina, pensé más claro de lo que había pensado música en mucho tiempo.
Pensé en lo que Huracán Negro había sido antes de que yo llegara, un música, animal destrozado por manos que lo trataban como herramienta. Pensé en lo que era ahora, un ser que había aprendido de nuevo a confiar, a moverse sin miedo, a hacer lo que era sin que nadie lo lastimara para conseguirlo. Pensé en lo que sería si lo entregaba a esa gente del norte con sus carreras de dinero sucio. El proceso inverso, lento, terrible. El regreso a ese animal de ojos vacíos que yo había encontrado en el corral del fondo, y no pude. Sé que suena simple. Sé que desde afuera es fácil decir, hizo lo correcto, pero no fue simple. Fue la decisión más difícil de mi vida hasta ese momento, porque del otro lado de esa decisión estaba el dinero de mi familia, la rodilla de mi padre, los libros de Lucía, las manos de mi madre. Del otro lado estaba todo lo que yo había estado música buscando desde que era un niño con los bolsillos vacíos en Badiraguato. Pero hay cosas que uno no puede hacer. Hay líneas que una vez cruzadas no te dejan ser quien, música, eras. Y yo sabía que si entregaba a ese caballo a esa gente, me cruzaba a un lado de mí mismo, del que no volvería. Así que esa noche, a las 2 de la madrugada, cuando el rancho dormía y el único sonido era el viento de enero pasando por los mezquites, entré al corral de Huracán Negro. Música. El caballo estaba de pie en la oscuridad. Levantó la cabeza cuando me oyó entrar, y en la poca luz que había, me pareció que sus ojos me preguntaban algo. «Nos vamos», le dije en voz muy baja. Lo ensillé despacio, sin apuro, pero sin pausa, cada movimiento pensado. Las manos me temblaban un poco, y traté de que él no lo sintiera. Cuando abrí el portón del corral y salí al camino de tierra con el caballo del freno, miré hacia atrás una vez. El rancho, el ciprés, dormía. El cuartito de lámina donde había guardado mis pocas cosas estaba oscuro. Había dejado dentro una nota para el viejo Cástulo, que era el único que merecía una explicación, aunque fuera breve. Después, no miré más hacia atrás. Monté a Huracán Negro a media legua del rancho, cuando el camino de tierra ya no se veía desde ninguna ventana. Y lo que hicimos entonces... Música, los dos, en la oscuridad de esa noche de enero bajo el cielo de Sinaloa, lleno de estrellas, fue algo que no tiene una palabra exacta en ningún idioma. No era solo huir. Era una elección activa de ir hacia algo en lugar de alejarse de algo. Era elegir una vida distinta, aunque esa vida fuera incierta y difícil, y estuviera llena de preguntas sin respuesta. Galopamos durante lo que me pareció mucho tiempo. El viento frío de la noche me cortaba la cara, y yo me inclinaba sobre el cuello de Huracán Negro, y sentía bajo mis muslos potencia de ese animal que era libre de verdad por primera vez en su vida. Sus cascos golpeaban la tierra en un ritmo perfecto, y ese ritmo era la única música que necesitaba en ese momento. Los días que siguieron fueron los más duros que he vivido. Me moví por los márgenes de Sinaloa, por los caminos que conocía de mis años trabajando en ranchos dispersos, por los pueblos donde la gente hacía preguntas con los ojos, pero no con la boca. Dormí bajo los mezquites y en establos de gente que me fiaba algo de comida a cambio de trabajo de un día. Vendí mi reloj, que era lo único de valor que tenía, para comprar heno y una bolsa de avena. El licenciado Fuentes, según me enteré después, por un muchacho de Mocorito que me reconoció en un mercado de pueblo, había preguntado por mí en varios ranchos de la zona. No de música, manera agresiva todavía, pero con la paciencia calculada de quien sabe que el tiempo corre a su favor y que en un territorio pequeño la gente que busca encuentra tarde o temprano. Yo lo sabía también, y sabía que el tiempo que tenía era limitado. Fue don Ismael Verdugo quien me dio una salida.
Don Ismael era un ranchero viejo de los alrededores de El Fuerte en el norte de Sinaloa, música que tenía fama de ser un hombre de palabra en un mundo donde la palabra de los hombres se compra y se vende. Llegué a su rancho una tarde con Huracán Negro exhausto, y yo apenas mejor, y le pedí trabajo y refugio por un tiempo. Don Ismael me miró durante un momento largo, miró al caballo, volvió a mirarme a mí. ¿Ese es el que dicen que es?, preguntó. Depende de quién lo diga, respondí. Él sonrió con media cara. Me señaló el establo con la música cabeza, mete al caballo y luego entra a comer algo. En el rancho de don Ismael descubrí que había algo que yo no sabía, que la reputación de Huracán Negro había viajado más rápido que nosotros, que en el mundo de las carreras clandestinas, música del norte de Sinaloa, el nombre del caballo negro indomable que un muchacho de Badiraguato había montado y robado, era una historia que la gente repetía con el interés especial que tienen las historias que parecen más grandes que la realidad. Y había algo más. Había una última carrera, la carrera grande de la región, que se celebraba cada año en febrero en un rancho privado a las afueras de Los Mochis. Una carrera donde participaban los mejores caballos de Sinaloa, Sonora y Chihuahua, donde las apuestas llegaban a cantidades que yo no había visto en mi vida, donde ganar significaba una cosa muy concreta: libertad, dinero suficiente para empezar de nuevo en cualquier parte, música, fuera del alcance del licenciado Fuentes y de la gente que él representaba. Don Ismael me lo explicó mientras comíamos frijoles en su cocina con música la noche de Sinaloa afuera y el viento moviendo las ramas de los árboles contra la ventana. Si entras con ese caballo y ganas, tienes suficiente para irte lejos, dijo comiendo sin apuro. Si pierdes, o si alguien te reconoce, antes de la carrera, no terminó la frase, no hacía falta. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, pregunté. 2 semanas para la carrera. Decidir ahora o no servir de nada. Esa noche estuve con Huracán Negro en el establo durante mucho tiempo. Le limpié los cascos, le revisé los tendones, le di agua fresca y heno limpio. Y mientras lo hacía, mientras el caballo comía tranquilo con ese ritmo pausado que tenía ahora, que era tan diferente al animal nervioso y destrozado, música, que yo había encontrado meses atrás, pensé en lo que le debía. No era solo el afecto que se desarrolla entre un hombre y un animal cuando pasan tiempo juntos. Era algo más específico. Ese caballo había confiado en mí cuando el mundo entero le había enseñado que confiar era peligroso. Me había dado algo que pocos seres dan sin garantías, la posibilidad de una segunda oportunidad. Y a cambio, yo le había prometido en el único idioma que compartíamos que nunca lo usaría de la forma en que lo habían usado antes. Música. Correr una vez más, si era para ganar nuestra libertad, no rompía esa promesa. Música. Exprimir al caballo hasta romperlo para enriquecer a otros, eso sí la rompía. La diferencia era real, era todo. Una carrera más, le dije en la oscuridad del establo. Música. La última, y después encontramos un lugar donde nadie nos busque. Él levantó la cabeza de la avena y me miró durante un momento. Luego volvió a comer. Lo tomé como un sí. Los días que siguieron en el rancho de don Ismael fueron de preparación, no solo para la carrera, sino para todo lo que vendría después. Don Ismael, que resultó tener más contactos de los que aparentaba, me ayudó a música buscar discretamente una opción para después de Los Mochis. Un rancho pequeño en las estribaciones de la sierra, cerca del límite entre Sinaloa y Durango, manejado por una familia que él conocía y que necesitaba ayuda. Un lugar alejado de los circuitos de apuestas, de música, los carteles, de la gente que ponía su dinero en animales y en hombres,
como si fueran lo mismo. Un lugar donde Huracán Negro podría vivir sin que nadie lo usara para nada. También le mandé un mensaje a mi madre a través de un conocido de don Ismael que viajaba a Badirato. No le expliqué nada, solo le dije que estaba bien, que pronto tendría noticias, que cuidara Música a Lucía. Era poco, pero era todo lo que podía mandar sin arriesgar que el mensaje llegara a las manos equivocadas. El licenciado Fuentes, mientras tanto, seguía buscando. 3 días. Música. Antes de la carrera, un hombre de confianza de don Ismael llegó al rancho con noticias. El licenciado Fuentes había aparecido en el fuerte haciendo preguntas en los mercados y en las tiendas de forraje. No tenía mi nombre todavía, o si lo tenía, no lo estaba usando. Música. Pero estaba cerca. ¿Puedes llegar a los Mochis sin que te vean?, me preguntó don Ismael esa noche mientras revisábamos un mapa de caminos vecinales extendido sobre la mesa de su cocina. Si salgo de madrugada y tomo el camino viejo del cerro, dije siguiendo con el dedo las curvas de la terracería. Llegó al rancho por el lado sur, sin pasar por el pueblo. Don Ismael asintió. Hay alguien en el rancho donde se hace la carrera que te puede recibir. Lo conozco de hace tiempo. Él te registra con otro nombre, sin levantar polvo. E se me reconhecessem lá dentro. Dom Ismael olhou para mim. Dobrou o mapa com cuidado. Então, corres mais rápido. Saí do rancho de Dom Ismael às 3 da manhã do dia anterior à corrida. Peguei o caminho da serra, que era estreito e escuro, Música, e cheio de pedras soltas que em janeiro se tornam traiçoeiras com o frio. Huracán Negro as contornava com essa inteligência de suas patas, que sempre me espantava. Ele encontrava o solo seguro antes que eu pudesse vê-lo, como se tivesse um mapa próprio do terreno gravado nos cascos. Chegamos ao rancho dos Motes quando o céu começava a clarear no oriente, aquela faixa de azul escuro que precede o amanhecer e que tem algo de promessa e algo de advertência. O contato de Dom Ismael estava me esperando. Um homem corpulento de uns 40 anos, chamado Porfírio, que me recebeu com um aperto de mão firme e poucas palavras, que são os melhores sinais de que alguém é de confiança. Ele me mostrou um estábulo separado, longe dos outros cavaleiros, e me disse que o registro estava feito em nome de José Rios e o cavalo, Música, inscrito como Viento del Norte. Aqui ninguém faz perguntas enquanto trouxer o dinheiro da aposta, me disse Porfírio, enchendo o balde de água para Huracán Negro. Mas se mova pouco e se vir alguém que não deveria estar aqui, me avise antes que eles te vejam. A jornada de preparação foi tensa de uma maneira diferente, Música, de todas as tensões que eu havia vivido antes. Não era apenas o nervosismo da competição. Era a consciência de que estávamos jogando em vários tabuleiros ao mesmo tempo. A corrida, a busca do licenciado Fuentes, o futuro que dependia do que acontecesse nesses 800 metros de terra batida. Cuidei de Huracán Negro com toda a atenção que me restava depois de montar guarda mental por horas. Revisei seus cascos 3 vezes, palpei seus tendões, dei-lhe comida com medida para que estivesse cheio, mas ágil. E falei com ele Música como sempre, porque havia aprendido que a voz humana tinha um efeito calmante nele, que Música nenhuma técnica de treinamento podia replicar. Na tarde antes da corrida, enquanto eu estava no estábulo com o cavalo, apareceu alguém que eu não esperava. Música. Era Ernesto, meu irmão. Entrou no estábulo com essa maneira dele de se mover, que sempre foi um pouco cautelosa demais para alguém tão jovem, como se o mundo lhe tivesse ensinado cedo que era melhor não fazer barulho. Ele me olhou por um segundo longo, depois fechou a porta atrás de si. Mamãe mandou perguntar por você, disse Música, enquanto caminhava até onde eu estava e se recostava na madeira do estábulo ao meu lado. Quando chegou o recado seu, ela soube que algo acontecia. Como me encontrou? Música.
Dom Ismael avisou. Ele olhou para Huracan Negro, que o observava com curiosidade sem recuar. Esse é ele. Esse é ele. Ernesto estendeu a mão devagar, imitando sem saber o que eu havia feito música, meses antes. Huracan Negro cheirou sua palma. Não se afastou. Disseram que era impossível de montar, disse Ernesto sem tirar os olhos do cavalo. Era. Eu disse. Não mais. Meu irmão assentiu devagar. Voltou a me olhar. E se amanhã não der certo? Vai dar certo. E se der certo, para onde vão? Contei-lhe sobre a serra entre Sinaloa e Durango, sobre o rancho da família que Dom Ismael conhecia, sobre os planos que ainda eram borrados, mas reais. Ernesto ouviu sem interromper, como sempre fazia. Música. Com essa paciência dele, que eu sempre havia admirado mais do que lhe havia dito. Quando terminei de falar, ficamos em silêncio por um momento. Lá fora, o rancho se preparava para a noite com seus sons de sempre. Homens conversando, cavalos se movendo nos estábulos. O grilo ocasional de algum grilo matreiro. Papai está melhor, disse Ernesto. Então, com o dinheiro que você mandou, ele foi ao médico de Culiacán. Vão colocar algo no joelho dele para doer menos. Não disse nada. Senti algo se mover no peito. Lucia tem seus livros, continuou. Ela está lendo até tarde todas as noites. Diz que quer ser música professora. Isso também não pude responder. Apoiei-me na madeira do estábulo ao lado do meu irmão e nós dois olhamos para Huracan Negro, que havia voltado a dormir, com essa tranquilidade nova que era talvez sua maior música conquista. Você faz bem, disse Ernesto finalmente, em voz muito baixa, com o cavalo. Você faz bem. Ele se levantou para ir embora. Na porta do estábulo, ele se virou. Ganhe amanhã, Mateo. Dormi mal naquela noite, como era de se esperar, mas dormi. E quando acordei antes do amanhecer, com o corpo entorpecido pelo frio de janeiro e a cabeça mais clara que na noite anterior, soube que estava a música pronto. O que eu não sabia era que o licenciado Fuentes também havia chegado aos motes. Fiquei sabendo às 9 da manhã, quando Porfírio apareceu no estábulo com uma expressão que não precisava de palavras para ser lida. Há um homem na entrada que faz perguntas sobre um cavaleiro e um cavalo preto, me disse, enquanto olhava para a porta. Não deu nomes. Ainda. Meu corpo inteiro se tensionou. Huracan Negro sentiu e levantou a cabeça. Quanto tempo tenho? Perguntei. A corrida é em 2 horas. Se ele entrar antes. Porfírio encolheu os ombros com a exatidão de quem não quer dizer o que está pensando. Não o deixe entrar. Faço o que posso. O dinheiro fala mais alto que a lealdade nesses lugares. Ele se foi. Eu fiquei sozinho com o cavalo no estábulo pensando. Música. Durante os minutos seguintes, enquanto preparava Huracan Negro com movimentos automáticos que minhas mãos conheciam sem que a cabeça tivesse que ordená-los, entendi algo que estava na beira dos meus pensamentos, sem se tornar claro de todo, que este momento, esta corrida, esta manhã de fevereiro nos arredores dos moches, era o fim de uma coisa e o começo de outra. Que o que havia começado com um rapaz sentado de costas, junto a uma cerca de madeira no rancho El Ciprés, ia terminar aqui. De uma maneira ou de outra, e que o resultado não dependia apenas dos cascos de um cavalo em 800 metros de terra, dependia de tudo o que havíamos construído entre nós. Escute-me, disse a Huracan Negro, enquanto ajustava a cincha da barrigueira, e ele me olhava daquela maneira dele, direta e tranquila. Sei que em sua vida lhe pediram coisas sem perguntar. Música. Usaram você para ganhar dinheiro que era de outros.
Exigiram velocidade que você pagava com o corpo. Olhei-o nos olhos. Hoje vou lhe pedir uma coisa: música. Uma só, e depois não lhe peço mais nada. O cavalo piscou. Corra como você quiser correr, não como eu lhe disser. Como você quiser. Saímos para a área de competição 20 minutos antes do início. Éramos 8 cavalos nessa corrida final. Os melhores de 3 estados montados por cavaleiros que tinham anos de experiência em circuitos clandestinos. Ao lado deles, eu era o mais jovem e o menos conhecido. Huracan Negro era o único que chegava sem pedigree oficial, sem música histórico de corridas documentado, sem a aura dos grandes nomes da região. Mas quando o tirei para a área de aquecimento, algo aconteceu. Os outros cavalos o olharam e alguns recuaram um passo. Não era medo exatamente, era reconhecimento. A forma como os animais se comunicam sem música, palavras nessa linguagem de postura e energia e silêncio que vai por baixo de tudo o mais. Música. Huracan Negro caminhava com essa calma nova dele, que não era a calma da resignação, mas a de quem sabe exatamente do que é capaz. O licenciado Fuentes apareceu na borda da área de aquecimento bem quando os cavaleiros se alinhavam para o início. Vi-o de relance. Estava com 2 homens olhando na minha direção. Sua expressão, quando seus olhos me encontraram entre os cavaleiros, não foi de surpresa. Foi de reconhecimento. E de algo mais, de cálculo. Ele fez um movimento em direção a um dos organizadores. A voz do juiz de largada chegou antes que qualquer outra coisa pudesse, música, acontecer. Prontos. Huracan Negro se alinhou com os outros cavalos, suas orelhas para frente, seu corpo como uma mola comprimida que esperava o momento exato. Olhei para a frente. 800 metros de terra seca e fria sob o sol de fevereiro de Sinaloa. Do outro lado, um final que era muitas coisas ao mesmo tempo. Uma corrida, música, uma fuga, um começo. Juntos disse em voz muito baixa. O tiro de largada soou como um trovão no silêncio da manhã. O que acontece no corpo de um cavaleiro nos primeiros segundos de uma corrida é algo que não se pode descrever bem com palavras, porque o corpo e o cavalo se tornam uma só coisa que já não tem vocabulário separado. Huracan Negro saiu como sempre saía, com essa explosão inicial que parecia desafiar a física, essa primeira passada que valia por 2 de qualquer outro. Eu me inclinei sobre seu pescoço e me tornei parte dele. Os primeiros 200 metros os passamos no pelotão, não na frente, música. Não atrás, no meio, onde o vento dos outros cavalos chega de ambos os lados e é preciso encontrar o espaço próprio no caos do movimento coletivo. Aos 300 metros, Huracan Negro começou a pedir. Não com os chicotes, nem com as patas. Ele pedia com algo mais sutil. Uma pressão no pescoço que eu sentia através das rédeas, uma urgência no ritmo que me dizia que ele tinha mais e que queria dar. E eu fiz o que lhe havia prometido. Deixei-o. Ele se abriu para ser à esquerda do grupo com uma decisão que tomou sozinho, encontrando um corredor de ar limpo que eu não havia visto. E nesse corredor, livre da turbulência dos outros, ele fez o que sabia fazer. Correr. Não como o animal assustado que havia aprendido que a velocidade era a única forma de se afastar da dor, mas como o animal completo que era quando o medo não o limitava. Com alegria. Com essa alegria específica do movimento que tem os seres para quem correr não é obrigação, mas natureza. Aos 500 metros, estávamos em primeiro lugar. O rugido das pessoas chegou como algo físico, como uma onda de calor que se sente na pele antes de se ouvir nos ouvidos. Mas eu não ouvia nada disso. Só ouvia o golpe perfeito dos cascos de Huracan Negro na terra e sua respiração e o vento que cortava ao redor dos dois, como se o mundo inteiro tivesse se aberto para nos deixar passar.
Os últimos 200 metros os vivemos nesse estado que alguns chamam de graça e que eu nunca soube nomear de outra maneira. A sensação de que tudo o que você é, e tudo o que você construiu, e tudo o que você sofreu, converge em um único ponto luminoso que dura apenas alguns segundos, mas que vale por muito mais. Cruzamos a meta em primeiro lugar. O tempo que se seguiu foi confuso. Os gritos das pessoas, os organizadores que corriam em nossa direção, o dinheiro que alguém colocou em minhas mãos sem que eu me lembrasse de ter pedido, o som do meu próprio coração, que era o mais real de tudo. E então, entre a confusão, vi o licenciado Fuentes. Ele se aproximava com seus 2 homens, com essa calma dele que era mais ameaçadora do que qualquer agressividade. Mas entre as pessoas e o caos da chegada, algo o deteve. Música. Porfírio, que apareceu do nada com mais 3 homens que eu não conhecia e que se interpôs com a solidez silenciosa de quem não precisa explicar o que está fazendo. Os 2 grupos se olharam por um momento que pareceu mais longo do que foi. E o licenciado Fuentes, com essa equanimidade calculada de quem sabe que há batalhas que não se ganham ali mesmo, deu meia volta e foi embora. Não ganhamos essa batalha totalmente. Eu sabia. Era uma retirada tática, não uma derrota, mas era suficiente, era o tempo que precisávamos. Ernesto estava ao lado dos estábulos quando cheguei com o Huracán Negro. Não disse nada no começo, apenas me olhou daquela maneira dele. E eu o olhei. E entre nós passou tudo o que não tínhamos palavras para dizer. E agora? Perguntou finalmente. Agora vamos para o norte, disse eu, para a serra. Ele assentiu. Então, surpreendendo-me, disse: Mamãe quer saber se algum dia você volta. Pensé em regressar a Badiraguato. En la casa de adobe con el techo de lámina, en las manos de mi madre sobre la ropa ajena, en el olor a tierra húmeda después de la lluvia, que en esa región llegaba pocas veces. Pero cuando llegaba era como una promesa renovada. Sí, dije. Cuando sea seguro. Sí. El viaje a la sierra fue largo y lento, y lleno de silencios que eran cómodos, porque los compartíamos el caballo y yo, que para ese punto ya éramos capaces de estar en silencio juntos sin que el silencio pesara. El rancho de la familia que don Ismael me había conseguido era pequeño y honesto, 3 hectáreas en el límite entre Sinaloa y Durango, donde los pinos empiezan a mezclarse con la tierra seca y el aire tiene esa claridad de las alturas que limpia el pulmón de cosas que uno no sabía que cargaba. La familia era un matrimonio de mediana edad, los Acosta, con 2 hijos jóvenes que miraban a Huracán Negro con los ojos grandes de quienes nunca habían visto un animal así de cerca. ¿No hicieron preguntas sobre lo que habíamos dejado atrás? A cambio de trabajo en el rancho nos daban alimento y el establo del fondo para el caballo. Era poco en términos materiales, era todo en términos de lo que necesitábamos. En los meses que siguieron, el nombre de Huracán Negro fue dejando de circular en los circuitos de apuestas de Sinaloa. Los rumores se enfriaron. El licenciado Fuentes, según me llegaron a contar por distintos caminos, encontró otros caballos y otras inversiones. El mundo siguió siendo lo que era, con su dinero y sus peligros, y sus hombres que calculan todo en términos de ganancia. Pero en ese rancho de la sierra, las cosas eran diferentes. Huracán Negro se convirtió en algo que yo no había planeado, pero que de alguna manera siempre había esperado. En un caballo de trabajo, no de carreras, no de apuestas. Trabajo de verdad, el que se hace todos los días con el sol y sin aplausos. Ayudaba a los Acosta a mover el ganado por las laderas, a revisar las cercas en los terrenos más alejados, a buscar las reses que se perdían en los cañones cuando llovía. Era buen trabajo, trabajo que el caballo hacía con esa calma suya, que era la calma de quien ya no tiene nada que probar. Y yo trabajaba a su lado.
y los días pasaban con esa lentitud honesta que tienen los días cuando uno está en el lugar correcto. Mandé dinero a mi madre cuando pude. No siempre fue mucho, pero fue constante. Le mandé dinero para la rodilla de mi padre, para los libros de Lucía, para las manos de mi madre, que poco a poco, según me fue contando Ernesto, en los recados que intercambiábamos, empezaron a lavar menos ropa ajena y a descansar más. Lucía, que tenía 14 años cuando todo esto empezó y 16 cuando yo llegué a la sierra, estaba leyendo más que nunca. Me mandó una vez una carta de puño y letra donde me contaba que quería estudiar para maestra rural, que quería ir a los pueblos de la sierra a dar clases en los lugares donde no llegaban los maestros de la ciudad. Guardé esa carta en el ala de mi sombrero durante meses. 2 años después de la carrera de los mochis, el licenciado Fuentes ya no buscaba. Nunca supe exactamente por qué. Quizás encontró lo que buscaba en otro lugar. Quizás alguien le dio alguna razón para mirar hacia otro lado. Quizás simplemente el costo de seguir buscando superó el beneficio esperado. En ese mundo las cuentas se hacen así. Lo que sé es que un día de primavera, cuando los pinos de la sierra estaban cargados de esa luz verde que tienen antes del verano, pude ir a Badiraguato sin mirar constantemente sobre el hombro. Llegué un domingo por la tarde. La casa de adobe con el techo de lámina estaba igual, aunque alguien, imagino que Ernesto, había reforzado la cerca del patio y pintado la puerta de un azul nuevo que destacaba en la fachada ocre. Mi madre estaba en el patio, no lavando ropa ajena, sino cuidando una maceta de flores rojas que brillaban bajo el sol. Cuando me vio, se quedó inmóvil durante un segundo. Luego caminó hacia mí con esas manos suyas que ya no eran tan agrietadas como antes, y me abrazó con la fuerza tranquila de las personas que aman sin aspavientos. Y no dijo nada durante un buen rato. No hacía falta. Mi padre salía a recibirme cojeando menos que antes. Lucía corrió desde adentro de la casa con un libro todavía en la mano. Ernesto llegó desde el corral con las botas llenas de tierra y una sonrisa que era exactamente la sonrisa de alguien que sabe que las cosas salieron bien, aunque no exactamente como se habían planeado. Pasé una semana en Badiraguato. Dormí en mi cama de siempre, que era demasiado corta para mí desde los 16 años, pero que seguía teniendo el olor de la infancia, que es el olor más difícil de describir y el más imposible de olvidar. Comí los frijoles de mi madre, que siempre supieron mejor que cualquier otra cosa. Caminé por las calles de tierra del pueblo, donde todos me conocían y donde me dieron la bienvenida de la manera en que los pueblos pequeños dan la bienvenida a los que se fueron y volvieron. Con pocas palabras y mucha mirada. El viejo Nicanor, que ya tenía más de 80 años y cuya yegua Canela había muerto de vieja hace tiempo, me tomó del brazo una tarde en la calle y me miró con sus ojos acuosos. «Dicen que domaste al que nadie podía domar», me dijo. «No lo domé», dije, «lo escuché». Él asintió como si eso fuera exactamente lo que esperaba escuchar. Cuando volví a la sierra, Huracán Negro me esperaba en el potrero donde lo había dejado con los Acosta. Levantó la cabeza cuando me oyó llegar, y sus orejas giraron hacia mí con esa precisión de brújula que tienen los caballos para los sonidos conocidos. Entré al potrero, caminé hacia él, y él caminó hacia mí. Nos encontramos en el medio del potrero, bajo los pinos de la sierra sinaloense, con el olor a tierra húmeda y a resina, y a ese aire limpio de las alturas, que ya era el aire de mi vida nueva. Le puse la mano en el cuello. Él apoyó el hocico en mi hombro. Nos quedamos así durante un momento que no necesitaba ser más largo ni más corto. Si esta historia te llegó al alma, si en algún momento sentiste que era tuya, que hablaba de algo que tú también cargaste, compártela ahora con alguien que necesite escucharla. Y si quieres más historias como esta,
suscríbete y deja tu puntuación del 1 al 10 en los comentarios. Me ayuda más de lo que imaginas. Los años en la sierra me enseñaron cosas que ningún corral y ninguna carrera podían haber enseñado. Me enseñaron la diferencia entre la velocidad que te lleva hacia algo y la velocidad que te aleja de algo. Durante mucho tiempo, yo había estado corriendo hacia el dinero, hacia la seguridad de mi familia, hacia el sueño de no ser pobre de la manera en que éramos pobres en Badiraguato. Y esa carrera tenía su dignidad y su urgencia, y era real. Pero también era en parte una huida de la incertidumbre que se siente cuando uno no sabe si lo que hace vale algo más allá de lo que paga. La sierra me dio algo diferente, el tiempo para estar quieto sin que la quietud me asustara. Huracán Negro me enseñó eso antes que nadie. Él, que durante años solo había conocido la velocidad como mecanismo de supervivencia, había aprendido en los corrales del rancho El Ciprés que la quietud compartida no era peligrosa, sino todo lo contrario. Era el único lugar donde la confianza podía crecer. Y yo, que lo había aprendido de él para aplicarlo a él, tardé más tiempo en aplicármelo a mí mismo. Pero llegué. Hay una historia que se cuenta en los ranchos del norte de Sinaloa, de pueblo en pueblo, de carrera en carrera, de fogata en fogata. La historia de un caballo negro que nadie podía montar y que un muchacho de Badiraguato montó, no con fuerza ni con látigo, sino con paciencia y silencio. La historia de una carrera en los Mochis, donde ganaron los que no debían ganar. La historia de dos seres que se encontraron en el fondo de su propio quebranto y que aprendieron juntos que el mundo puede ser de otra manera si uno se da tiempo de escuchar lo que el miedo no deja oír. Sé que esa historia circula porque me llega en formas distintas, a veces como rumor, a veces como pregunta. Una vez me llegó como una carta de alguien que no firmaba, que decía: «Dicen que usted entiende a los animales como nadie. Dicen que hay un caballo que nadie puede domar. ¿Podría venir?». No contesté. No porque no quisiera ayudar, sino porque había aprendido que no todos los caballos problemáticos necesitan a alguien que venga de lejos. A veces lo que necesitan es alguien cercano que por fin decida quedarse quieto y escuchar. El viento del norte de Sinaloa tiene ese sonido que es a la vez antiguo y presente, como si trajera voces de gente que caminó por esa tierra antes de que nosotros naciéramos y que seguirá caminando después de que nos hayamos ido. Cuando lo escucho por las noches en la sierra, pienso en los años que me formaron. El polvo de Badiraguato, las manos de mi madre, la rodilla rota de mi padre, la voz de Ernesto, los ojos de Lucía sobre los libros. Pienso en el viejo Cástulo y su sabiduría discreta. Pienso en don Ismael y su sentido de la solidaridad que existe en silencio. Pienso en Porfirio y los 3 hombres que aparecieron cuando los necesitaba. Pienso en el animal destrozado que aprendió a confiar. Y pienso en lo que aprendí de él, que es quizás lo más importante, que la confianza no se exige ni se compra, ni se fuerza. La confianza se gana de la manera más lenta y más honesta que existe, estando presente, respetando el no, volviendo cada día sin garantías y dejando que el otro decida cuándo es el momento de acercarse. Eso vale para los caballos y vale para todo lo demás. Huracán Negro vive ahora en el potrero de los Acosta con una libertad que es real y no decorativa. Corre cuando quiere correr y descansa cuando quiere descansar. Los hijos de los Acosta, que crecieron viéndolo, aprendieron desde pequeños a no intentar forzar nada en él. Aprendieron a esperar, a ofrecer sin exigir, a leer las señales del cuerpo y a respetar lo que dicen. Hay días en que el caballo trota solo por el potrero en las mañanas, cuando el sol todavía está bajo y la luz es de ese color dorado que no dura. Y yo lo miro desde la barda y pienso que eso, ese movimiento libre, esa velocidad que no le debe nada a nadie,
Es exactamente lo que el mundo debería haber sido para él desde el principio. No siempre el mundo es justo. No siempre las cosas llegan a tiempo. No siempre los seres que merecen libertad la tienen. Pero a veces, si hay alguien dispuesto a sentarse en el suelo de espaldas durante el tiempo que haga falta, a veces la historia cambia. Eso es lo que tengo para contar. Mi nombre es Mateo Cruz. Crecí pobre en Badiraguato, Sinaloa, donde la tierra es demasiado seca para los sueños grandes. Aprendí a montar a los 7 años sobre una yegua vieja llamada Canela. Trabajé en corrales ajenos durante años, ganando poco y dando todo. Y un día encontré a un caballo que el mundo había roto de la manera más cruel que existe, enseñándole que confiar duele. Y lo que hice no fue domarlo, lo que hice fue quedarme. Eso fue todo y fue suficiente. La historia de Huracán Negro y la mía se volvió una sola historia. ¿Qué es lo que pasa cuando dos seres comparten suficiente tiempo y suficiente silencio y suficiente respeto? No somos ya el jinete y el caballo que nadie pudo montar. Somos algo menos dramático y más real. Dos criaturas que aprendieron juntas que el mundo puede ser de otra manera. Y en las pistas clandestinas del norte de Sinaloa, donde el polvo se levanta con cada galope y las apuestas siguen cambiando destinos, todavía se habla de la carrera de los mochis, de cómo un caballo que no debía ganar ganó, de cómo un jinete que no debía estar ahí estuvo, y de cómo los dos desaparecieron en la sierra esa misma tarde sin que nadie pudiera seguirles el rastro. Dizem que às vezes, quando o vento do norte sopra entre os pinheiros da serra de Sinaloa, ouve-se algo que soa como cascos sobre a terra. Dizem que é o eco de uma corrida que nunca terminou completamente, que é a velocidade de um animal que aprendeu que correr pode ser alegria e não apenas fuga. Talvez seja isso. Talvez seja apenas o vento. Mas eu sei o que é. E Huracán Negro também sabe. Nasceu a lenda do cavalo que ninguém domou e do rapaz que nunca tentou domá-lo. Bufar. Obrigado por assistir a este vídeo até o final. Eu realmente valorizo cada momento que você passou aqui comigo. Neste momento, estamos caminhando rumo ao nosso primeiro objetivo: 1000 inscritos. Se minhas histórias tocaram você, mesmo que um pouco, por favor, me apoie clicando no botão inscrever-se. Cada inscrição é uma grande motivação para eu continuar e trazer mais histórias valiosas para vocês. Vejo você no próximo vídeo.